Buenos días a todos. El día de hoy mi compañero Luis y yo les hablaremos un poco sobre lo que hicimos en esta rotación del Laboratorio de Física Contemporánea sobre la determinación de la constante de Stefan Boltzmann. Partimos por mencionar el concepto central en este experimento, que es el del cuerpo negro, el cual es capaz de absorber toda la radiación electromagnética y a la vez ser capaz de emitirla sin pérdida alguna en base a su temperatura. Como dato histórico tenemos que en el siglo XIX, gracias a los aportes de Joseph Stefan y Ludwig Boltzmann, se formuló la ley que describe esto, siendo la ley de Stefan Boltzmann, la cual establece que la potencia total radiada por unidad de área por un cuerpo negro es directamente proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. Ahora, en el mundo real, los objetos no son cuerpos negros perfectos, por lo que para describir estos cuerpos grises o reales, introducimos un factor llamado emisividad, representado por epsilon. La emisividad es un valor entre 0 y 1, que nos dice qué tan buen emisor es un objeto comparado con un cuerpo negro. Así, la ley generalizada para un cuerpo real que usaremos en nuestro experimento es la potencia igual a epsilon sigma área por temperatura al cuadrado, y A es el área del objeto. Basándonos en esta teoría, planteamos los siguientes objetivos en el experimento. Número 1. Determinar experimentalmente la constante de Stefan Boltzmann y compararla con el valor teórico. El segundo objetivo será determinar la emisividad del cobre usando la constante de Stefan Boltzmann, determinada experimentalmente, y con esto validar cualitativamente el modelo de radiación del cuerpo negro y demostrar experimentalmente la importancia fundamental de la emisividad para que el modelo funcione. En nuestro montaje experimental, el componente principal fue un alambre de cobre muy fino, de alrededor de 0.15 milímetros de diámetro, suspendido verticalmente dentro de un tubo metálico, teniendo este alambre una longitud aproximada de 27.2 centímetros, de modo que al ser sujetado a un extremo del tubo metálico, que servirá como un tubo de vacío, y a una peonza que entraría en contacto con el otro extremo del tubo, se cerrará el circuito como lo muestra la imagen. El paso más importante fue la preparación de los alambres de cobre. Primero, lijamos el alambre para quitarle el barniz aislante. Después, hollinamos estos alambres lijados exponiéndolos a una llama de un mechero. Este tratamiento es crucial, ya que busca crear con esto una superficie con una emisividad muy alta, lo más cercana a 1, para que se comporte de esta manera como un cuerpo negro. De este modo se prepararon 6 muestras, y además usamos 2 muestras de control sin hollinar para comparar los resultados. Estas 2 muestras de control son alambres que solamente fueron lijados de las puntas de contacto y uno que fue completamente lijado. Finalmente, tras la preparación de cada uno de los alambres, para minimizar la pérdida de calor por convección, conectamos el tubo a una bomba de vacío durante alrededor de 10 minutos. Una vez realizadas las mediciones con los 6 alambres hollinados, obtuvimos los siguientes resultados presentados en esta sencilla gráfica, en la que tenemos que el valor promedio experimental para la constante de Stefan Boltzmann fue de 9 por 10 a la menos 8, contando con una desviación estándar asociada de 4.187 10 a la menos 8, lo cual es una incertidumbre considerable. Mientras que la línea roja punteada es el valor teórico aceptado y reportado por la literatura de la constante de Stefan Boltzmann, que es 5.670 por 10 a la menos 8. Como se puede ver, nuestro valor está por encima del valor teórico. Sin embargo, el valor teórico sí se encuentra dentro del rango de incertidumbre de nuestra medición experimental. Esto sugiere que aunque la precisión fue limitada, los resultados son consistentes con la teoría. Finalmente, el resultado más revelador provino de las muestras de control. Los alambres que no llenamos arrojaron valores bajísimos del orden de 10 a la menos 10. Esto comprueba de manera contundente nuestro segundo objetivo. El tratamiento del hollinado para aproximar la emisividad a 1 es absolutamente fundamental para que este experimento funcione y para que se pueda aplicar la ley de Stefan Boltzmann. En esta sección se hace el cálculo de la emisividad del cobre y para ello se asume que la caída de la corriente a cero es el momento en el que la temperatura llega a temperatura de fusión, es la que ocuparemos en nuestra ley de Stefan Boltzmann, y ocuparemos la sigma teórica para evitar propagar error ocupando nuestra constante experimental. Y de dicho cálculo se obtiene una emisividad del cobre de 0.8286. Ahora, podemos ver que nuestra constante de Stefan Boltzmann de 9.0 por 10 a la menos 8 es alta respecto al valor teórico, pero termina siendo un resultado estadísticamente consistente, ya que al hacer varias mediciones, la constante teórica termina cayendo en las barras de error. Uno de los principales errores creemos se debe a asumir que la temperatura de nuestro alambre de cobre hollinado es igual a la temperatura de fusión, ya que una temperatura, aunque sea un poco más baja, metería bastante error a la hora de hacer ese cálculo para determinar la constante. Por la parte de la emisividad del cobre, el valor de 0.8286 es bastante alejado
respecto a la emisividad del cobre metálico, que es en torno a 0.03, pero se acerca bastante al de óxido de cobre, que es entre 0.8 y 0.9, lo cual haría sentido pensando que al calentarse nuestro alambre comienza a reaccionar con el oxígeno y comienza a formar dicho óxido. Podríamos pensar erróneamente que el hecho de crear vacío debería de impedir la formación de dicho óxido, pero tenemos que tomar en cuenta que nuestro vacío probablemente no es muy bueno, dado que no tenemos un medidor de vacío, y que nuestro material, al estar bastante caliente, basta que haya un poco de oxígeno para que exista dicha reacción. Para finalizar, se determinó experimentalmente la constante de Stefan Boltzmann con un valor de 9.008 por 10 a la menos 8, y aunque dicho valor central es bastante alto, el valor teórico se encuentra dentro de nuestro rango de incertidumbre, validando estadísticamente este método. La discrepancia entre nuestro valor experimental y el valor teórico se atribuye especialmente a un error sistemático, y es al de asumir la temperatura de fusión en lugar de la temperatura real del alambre hollinado, y posterior a eso se ocupó la constante de Stefan Boltzmann teórica para calcular la emisividad del cobre, obteniendo una emisividad de 0.8286, el cual es un valor no consistente con el del cobre metálico, sino con el óxido de cobre, confirmando la oxidación de nuestro material al calentarse y en presencia de un vacío que parece ser no tan bueno.